Bien. A ver esta cámara. Qué castigo la tecnología. Bueno. Lo bueno es que está lloviendo y que no salimos de la, de la facultad, no nos mojamos ahí en Irigoyen, en Pacheco. Eso es lo bueno. Se largó con todo, sí, acá también. Yo estoy en Caseros, bastante lejos, así que también me salvé del viaje. Me estoy salvando de los viajes. Sí, no sé, techo de chapa, olvídate, el ruido tremendo. Le contesto a Nacho que está ahí en el campus. Bueno, vamos entonces a ver, esta cámara no piensa activar, así que bueno, se acuerdan cómo soy, así que no hay problema con esto. Vamos con las preguntas. A ver, a ver. Teníamos entonces las primeras 4 preguntas que habíamos dicho que de la gente que está al principio, la primera mitad de la lista, por decirlo, apellidos de la A a la L, son bastantes, así que me imagino que va a haber muchos voluntarios y voluntarias para contestar estas preguntas. Vamos con la primera que dice, ¿cuál es el rol que cumple la burguesía en la formación de los estados nacionales? O del Estado Nacional. ¿Quién pudo responderla? ¿Quién quiere comentarnos un poquitito? ¿Qué pensó? ¿Qué se le ocurrió? Ahí estamos. A ver, vamos que somos varios, son varias. Burguesía, mercado nacional, va por ahí la respuesta. A ver, Yo Joaquín. empecé con lo que habías dicho vos. Hice referencia a que, bueno, el burgués, con la intención principalmente de desprenderse de ese señor o ese poder feudal, actúa como inversionista privado para financiar al rey, a cambio de esa liberación. Entonces hay una cita del autor que dice: la acción de la burguesía urbana mantendría contactos con el exterior, que exploraría toda posibilidad de expansión vinculando segmentos del sector rural, creando de ese modo condiciones para la estructuración de un efectivo sistema de poder. Bien, 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 muy bien. Está claro y está muy buena utilizada la cita y vinculado con esto que decíamos al principio, de cómo la burguesía, a ver, la burguesía en tanto clase dominante, para poder hacer valer sus intereses y para poder proteger esos intereses, de alguna manera necesita tener el control de los resortes del Estado. El Estado genera una situación de dominación social en la cual se garantizan las condiciones para el desarrollo de sus actividades. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto que parece muy abstracto? En principio, que haya una protección a la propiedad privada para que nadie te robe lo que tenés, que haya caminos que te permitan llevar tus mercaderías al mercado, que haya un papel moneda o algún tipo de medio de intercambio que garantice las actividades económicas. Entonces, todo esto lo puede generar a partir del control del Estado. A ver, María pone algo en el chat. Ahí lo leo, dice, yo puse que en el plano político los sectores burgueses encabezaron la transformación que dieron origen a los estados liberales, y cité, la formación del Estado es un aspecto constitutivo del proceso de construcción social. Bien, bien, bien. Digamos que todo este ordenamiento político acompaña o es el marco para la posibilidad de un ordenamiento económico. ¿Por qué todo el tiempo estamos yendo de lo político a lo económico y lo económico a lo político? Porque así es como lo plantea Oxlack. Al menos en el caso de América Latina, su hipótesis, su visión del proyecto, es que hay Estado en tanto y en cuanto ese Estado va de la mano con el capitalismo. Se constituye el capitalismo, pero para que pueda existir capitalismo es necesario un Estado. Bien, ¿sí? ¿Está entendido? Profe, Sí, Araceli. yo puse algo diferente, capaz que, no sé si lo interpreté mal. Dale, dale. Era bastante Eh, amplia la pregunta, podíamos entrarle por claro, distintos lugares. A ver vos por claro, dónde porque me fuiste. parece que fui por otro lado, que su rol fue muy importante porque implicaba, según el texto, difusión de símbolos, valores y sentimientos de pertenencia a una comunidad diferenciada por tradiciones, etnias, lenguajes u otros factores de integración que configuraban una identidad colectiva, una personalidad en común que encuentra expresión en el desarrollo histórico. Bien, bien.
Está muy bien lo que ponés porque aportás a esto de la formación de una identidad y todo lo que tiene que ver con la formación de un Estado nacional. Yo lo que agregaría a tu respuesta es un poco lo que decía Joaquín al principio, esta identidad de clase. Cómo la burguesía lo hace, pero por sus propios intereses materiales. Genial, gracias. No, de nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algo para ampliar o para preguntar de esta primera? Si no, seguimos avanzando. Yo Bien. puse algo parecido a lo que puso Araceli, Sí. y hay una parte que decía que le interesa estudiar la formación de ese Estado como proceso que presupone la existencia paralela a la constitución de la nación formalmente independiente. Bien, 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 está bueno. Sí, 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 está muy bien. A ver, la idea de esta instancia es justamente que puedan plantear las dudas que tengan para ver cómo respondieron a estas preguntas. Sería una especie de ensayo de parcial entre todos. Así que está bueno también si plantean cosas distintas, porque a veces puede ser algo que o no vieron, o inclusive que no vi yo, y que está buenísimo integrarlo para que la respuesta esté más completa. Como este año nos vamos a manejar con parciales domiciliarios, son parciales de desarrollo. En un parcial presencial, digamos que las preguntas muchas veces apuntan a si se acuerdan o no determinado proceso, si lo pueden explicar. Acá, como tienen los textos en la mano y van a tener una semana para responderlo, para hacerlo, la idea es que puedan integrar. Entonces, está bueno si podemos incorporar otros elementos a las distintas respuestas. ¿Alguien que quiera, o que tenga dudas a ver si lo que puso estaba bien? Yo, profe, cité Sí. una parte y no sé si está bien lo que puse. A ver. Las condiciones de constitución de una dominación estatal habrían sido diferentes según el predominio relativo que en el proceso de construcción nacional hubieran tenido sus componentes materiales e ideales. Sí, está bien, está bien. La cita está bien y yo lo que te pondría es que faltaría una explicación de tu parte de esta cita. ¿Sí? Siempre que ponen una cita, la idea es que además digan en qué sentido lo están poniendo o por qué creen que es pertinente extraer algo de un texto para ponerlo. En el sentido en el que vos lo mencionás, está bueno porque menciona que hay distintas posibilidades en las formaciones de los estados, que no pueden ser todos los estados iguales porque hay distintos componentes. No es lo mismo que haya una burguesía fuerte o una burguesía débil, por ejemplo. Vamos a ver que, por ejemplo, en América Latina, en los países caribeños o de Centroamérica, las burguesías ahí son más débiles. Entonces, hay una imposición de una burguesía extranjera. En el caso, por ejemplo, de los países centroamericanos, los llamados países bananeros, van a tener burguesías extranjeras, son yanquis, son norteamericanos, las burguesías locales, mientras que acá son nacionales. Acá los terratenientes son argentinos, ¿sí? Pero está bueno lo que incorporaste. Se largó con todo. A ver, ¿alguien más con esta primera? Igual la pregunta 5 que tenía que hacer la otra gente, digamos, también vincula un poco esto y se pueden retomar ciertos temas. Yo diría que pasemos a la pregunta 2, que dice, ¿cómo se relaciona la capacidad de control del Estado con la formación de identidades? Profe, ¿lo puedo leer? Dale, obvio, sí. Bueno, yo puse, las nuevas formas de dominación económica generan en la sociedad ciertos hábitos de constitución que son estrechamente vinculados a decisiones políticas que conllevan a la sociedad a crear una identidad tanto personal como social, y la formación en sí de un Estado como tal. Impecable, perfecto. Está muy bien respondido, ¿sí? Porque además me encantó que incorpores en la noción de hábitos, ¿sí? Que de alguna manera es lo que termina generando esta imposición por parte del Estado de una cultura nacional, de prácticas, de ideas, de valores, que terminan generando una identidad que hace más fácil el control o la dominación, ¿sí? Porque se acepta ese control, Sí. se acepta esa dominación. Está muy bien, Jenny, muy bien. ¿Alguien más que quiera leer esto, que haya puesto algo distinto a lo que puso Jenny? ¿O que tenga alguna duda o alguna pregunta? Yo creo que se relaciona más o menos con lo que puso Jenny, pero lo A leo ver. por las dudas. Dale. Porque me generó dudas este texto. Dale. Conversamos entre
La capacidad de control del Estado será por un conjunto de propiedades que incluye capacidades materiales para controlar, extraer y asignar recursos societales respecto de una población y territorios dados, como capacidades colectivas entre ciudadanos o sujetos habitantes de una nación determinada. En un plano ideal, entonces, todo lo antes mencionado forma identidades mediante creación de símbolos y valores generadores de sentimientos de pertenencia que tienden un arco de solidaridades por encima de los variados intereses de la sociedad civil. Bien, 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 está perfecto, está muy bien. Se complementa y se parece a lo que decía recién. Bien. Está muy bien. Está bueno esto también de que estas solidaridades se imponen por sobre otras, porque retomamos un poco, reiterando lo que decía hace un rato, esto de que nosotros podemos analizar la sociedad desde una visión clasista, en la cual vemos dominados y dominantes, y desde una caracterización nacional o identitaria que nos da algo más homogéneo. Todos argentinos, no importa que sea pobre, que sea rico, que sea burgués o que sea proletario, en términos marxistas. Bien, bien. Y esa situación favorece, como decíamos antes, respondiendo un poco a la pregunta, la dominación, porque justamente genera legitimidad. Genera que se acepte a quien domina, porque quien domina es la autoridad de esa identidad y es quien baja los valores. Se terminan naturalizando esos valores y no se cuestionan. Y quien los cuestiona termina fuera de la sociedad. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguien más que quiera leer su respuesta o comentar algo respecto a esta segunda parte que tiene que ver con lo identitario, con lo nacional? Yo puse algo parecido, que era esto de externalizar el poder y monopolizando ese poder, esa autoridad, violencia y control genera esa legitimación y que, bueno, el Estado se forma a través de una identidad colectiva que naturaliza ese concepto y cuando la violencia es admitida, el Estado genera esa identidad artificial que aparecía en el texto. Tal cual, perfecto, está muy bien, y además, insisto con esto nos da la pauta de por qué tanta gente obedece aunque no exista el riesgo de coacción, ¿sí? Porque en términos sociológicos nos dicen, bueno, la gente obedece o porque acepta o porque tiene miedo que lo castiguen. Cuando nosotros decimos acepta, estamos hablando justamente de estas identidades. Estamos hablando de este proceso de internalización de la dominación, que parece un tema muy abstracto, pero pensémoslo desde nuestra formación en la escuela, o desde nuestra formación cultural o a nivel social. Digo, incorporamos un montón de enseñanzas, valores, etcétera, que hace que admitamos un orden, ¿sí? Y que quizás cuando crecemos, en algún momento de nuestra vida, podemos llegar a cuestionar, pero que está absolutamente naturalizado y está normalizado. Volvemos al concepto de normalización como lo normal, como la norma. Entonces, de alguna manera, esto también obedece a un sistema de dominación que está oculto, y si está oculto, es más efectivo. Cuando el sistema de dominación está oculto, es mucho más efectivo. Es mucho más clara la dominación en una dictadura que en una democracia. Y es evidente eso. Ahora, hay dominación en ambos lugares. No quita una cosa de la otra. Bien, bueno. Vamos a la tercera pregunta, que es, esta era un poquito más complicada, a ver cómo la pudimos resolver. Dice, relacionar el concepto de sistema de dominación, un poco lo que veníamos hablando recién, con el texto de no es natural. A ver quién se animó a hacer este crossover entre un texto y el otro. Estaba cayendo granizo. Tremendo. ¿Tenés el auto afuera? Sí, ya. Bueno, te acompaña el sentimiento. A ver, ¿quién quiere leer su respuesta sobre esta vinculación de sistema de dominación en OSLAC y no es natural en Vincent Marqués, que es un poco lo que veníamos hablando en la respuesta anterior? Bueno, profe, yo ahí puse que el sistema de dominación que se plantea en el texto, ligado justamente a las tradiciones, etnias, lenguajes y demás factores, es exactamente lo que plantea en el texto No es natural, donde dice que José Timoneda tiene su nombre condicionado por una red de relaciones sociales que podría llamarse de otra forma, pero vive aquí y es por eso que le ha correspondido ese nombre. Cita, y entre comillas puse que son costumbres, que es lo que dice el texto,
Su nombre da pistas sobre la influencia de la Iglesia Católica y nos habla también de la dominación del señor timoneda por vivir en una sociedad capitalista con predominio masculino, que podría ser diferente si la sociedad fuese otra. Perfecto, perfecto, e inclusive muy pertinente la cita, porque ejemplifica esto de lo que estamos hablando. Fíjense cómo podemos hacer una cruza entre textos, y en este caso vemos que la naturalización de ciertos valores o ciertas prácticas parten del Estado, o sea, parte de la sociedad, parte de la familia, parten de las distintas instituciones que funcionan a nivel social, pero ya Durkheim lo decía, el Estado también es un gran promotor, es el principal promotor, a partir de instituciones como la educación, de la transmisión de valores que justamente garantizan esta dominación, esta posibilidad de orden social. Bien, 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 está muy bien. Vamos con la próxima, que es la última para este grupo, que sería, ¿qué son los atributos de estatidad? Profe, yo puse, Sí. ya que había surgido una consolidación de la clase dominante y una no igualación de recursos, surge la necesidad de observar la relación economía-política, distinguiendo fases o etapas. Y ahí cité, estas diversas fases estarían asociadas con variables grados de estatidad, tanto en lo que se refiere al tipo de atributos considerado como el grado en que los mismos fueron efectivamente adquiridos. Bien, 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 bien. A ver, es una necesidad y tiene que ver justamente con la exteriorización de las funciones, del rol que cumple el Estado a nivel social. A partir de lo que hayan escrito o pensándolo ahora, en este momento, ¿cuáles piensan que pueden ser esos atributos, pero de manera concreta? ¿De qué manera yo lo puedo ver, como decíamos antes, saliendo a la calle o pensando al Estado? ¿De qué manera se ven esos atributos? ¿Cuáles serían? Lo que veníamos hablando un poco, ¿no? Del el poder, esas normas, Ujú. ese Sí. orden. Totalmente, totalmente. En cuestiones tan abstractas como lo que podríamos definir como orden o como norma, y en cuestiones tan concretas como el edificio de la UTN, si estuviéramos cursando de manera presencial. Digamos, control territorial, bien, sí, totalmente. A ver, las distintas funciones del Estado se ven de manera concreta, se materializan. Perdón que haga siempre referencia a cómo trabajamos estos temas de manera... No hay problema con el tema de internet, estoy contestando en el chat. Que haga siempre referencia a la cuestión de cómo lo trabajamos de manera presencial, pero digamos, tendríamos más herramientas. Cuando vemos este tema, solemos ver, yo llevo algunas noticias que hacen referencia a la situación en América Latina en general, de periódicos que cubren la realidad latinoamericana, y lo que hacemos en esa actividad en clase es buscar al Estado. En algunas noticias es más claro, porque capaz dice, el ministro de Economía dijo tal o cual cosa. En otras noticias quizás no es tan claro. ¿Sí? De repente capaz es una noticia sobre la exportación de melones de Paraguay a Brasil, y de repente ahí también podemos llegar a encontrar elementos estatales, desde la moneda, desde el orden económico, hasta el orden social, ¿sí? Cuestiones, como decíamos hace un rato en la primera parte, la pandemia nos da un panorama bastante amplio de cuál es el rol del Estado. Vemos los distintos estados con planes de vacunación, con sistemas sanitarios colapsados, digamos, cuando hay marchas de gente anticuarentena, las fuerzas de seguridad tienen que actuar, digamos, hay presencia del Estado que se puede ver de manera material, no es algo tan abstracto, y lo interesante en este caso es pensarlo desde ese origen. Nosotros ahora estamos viendo el final de la película, no porque termine todo acá, esperemos que no, pero sí porque estamos viendo la evolución o el desarrollo ulterior. Oslap lo que nos plantea es ir al principio, ir al inicio, ir a ese germen de Estado. No por nada hace referencia a ese Estado colonial, cuando menciona o describe el mercantilismo, que es la primera forma de Estado que tuvimos. Previamente existían otras formas de Estado, pero que tenían que ver con los pueblos originarios, digamos. Forma de Estado en el sentido occidental de la palabra. Bien. Si no hay más aportes o lo que fuera, vamos directamente ahora a la segunda tanda de preguntas. Ahí tenían la gente de apellido con M hasta la B corta, o sea, la mitad de la lista para el final.
Y la primera pregunta, como decía, se relaciona un poco con la pregunta 1, o sea, la pregunta 5 se relaciona con la pregunta 1, y es, ¿de qué manera se relaciona la formación del Estado Nacional y el capitalismo? A ver, la relación es bastante clara, y de hecho la expliqué y la menciona muy claramente Oslak. A ver cómo lo pudieron armar. Profe, digo, yo no sé si la hice bien, pero bueno. Dale, Laura, a ver. En un sistema de producción capitalista, la existencia del Estado presupone entonces la presencia de condiciones materiales que posibiliten la expansión e integración del espacio económico, mercado, y la movilización de agentes sociales en el sentido de instruir relaciones de producción e intercambio crecientemente complejas mediante el control y empleo de recursos de dominación. Y luego, sin embargo, tampoco el pleno desarrollo de una economía capitalista constituye un proceso lineal. El surgimiento o no de posibilidades para una efectiva incorporación al mercado mundial. Bien, perfecto y recontra completo, Laura, muy bien. Listo, Muy gracias. bien, porque además terminás con la incorporación al mercado mundial, que era el objetivo en ese momento. Ok, listo. Perfecto, está muy Gracias. bien. Es un proceso que va en paralelo, es un proceso que va retroalimentándose y que de alguna manera, como decíamos, de manera contraria a lo que había pasado en Europa, acá el Estado tiene que crear el mercado nacional. Digamos, en Europa los mercados existían y después se dio esta centralización de poder que mencionamos al principio de la clase que termina en las monarquías absolutas. Acá es distinto. Acá se crean estados, o sea, se elimina una forma de Estado, la forma de Estado vieja que era la forma de Estado colonial. Hay todo un lío hasta que nos ponemos de acuerdo cuál tiene que ser la orientación, y cuando llegamos al acuerdo porque un bando vence al otro, no porque hubiera acuerdo, porque se hubiesen puesto de acuerdo de manera pacífica, cuando triunfan las distintas burguesías a nivel interno, ahí es donde el Estado se pone en marcha justamente en la construcción de estas condiciones necesarias para el desarrollo capitalista, que va a ser un capitalismo subordinado. Entonces, acá, ojo que acá tenemos otra clave de por qué el presente de la Argentina es como es. Digamos, no es un desarrollo económico autónomo, ni en Argentina ni en el resto de América Latina. Digo, lo que explica la situación latinoamericana, en parte, es de qué manera se construyeron los estados, de qué manera se consolida el poder de las clases dominantes. Siempre esto va a obedecer también a luchas de poder a nivel interno en los países. Pensándolo fuera de Latinoamérica y yendo a Estados Unidos, en Estados Unidos, en el siglo XIX, hubo una guerra civil donde el norte industrial se enfrentó al sur esclavista. Distinta hubiese sido el destino de los Estados Unidos si hubiese ganado el sur esclavista, porque hubiese sido otro el modelo económico a implementar, muy parecido a nuestro modelo económico. Hay un autor, hay un filósofo, Feynman, José Pablo Feynman, quienes ustedes vieron en uno de los videos, que dice, en América Latina triunfa el sur esclavista que pierde en los Estados Unidos, porque el proyecto del sur esclavista era un proyecto agroexportador, era exportar bienes primarios y comprar los productos industriales de Gran Bretaña. Ese proyecto que pierde en el norte y que posibilita el desarrollo de una industria, en el sur gana, triunfa, digamos, las industrias no pueden desarrollarse hasta al menos la década del 30 del siglo XX. Y por una crisis mundial, no porque hubo una decisión de decir dejemos de depender. Entonces, ese es el contexto en el cual se desarrollan nuestros estados. Obviamente que van a tener determinadas características. Que las clases dominantes, ahora sí hablando de Argentina, van a ser clases dominantes rentísticas. ¿Qué quiere decir rentística? El tipo tenía el campo, tiraba la semilla, crecía y con eso ya ganaba. Es distinta a una clase dominante industrial, donde la competencia y donde la forma de desarrollo económico es mucho más dinámica, digamos. Son clases más conservadoras las nuestras, justamente porque quieren mantener el orden social, no quieren ningún tipo de cambio. Y el modelo económico que van a sostener es el de libre mercado, porque necesitaban esa aduana abierta para exportar sus productos y para que ingresen los productos manufacturados. ¿Sí? Entonces, eso va a dar un perfil de desarrollo posterior al Estado, a las clases dominantes, a nuestra sociedad. Pensémoslo inclusive, bueno, ahora viene la preguntita de las limitaciones al capitalismo, pero digamos, dentro de estas limitaciones habíamos mencionado la falta de población, y eso se vincula con las políticas inmigratorias, que tienen como consecuencia que la gran mayoría de las personas que estamos acá tengamos apellidos
o que vienen de España, o que vienen de Italia. ¿Sí? De alguna manera se explica por ahí la cosa. Bien, ¿alguien quiere aportar algo a esta pregunta? Si no, ya vienen las otras. No. Vamos entonces directamente, pasemos a la que viene. La segunda, la 6, sería: ¿por qué mercados muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria, inexistencia de un mercado financiero y vastos territorios bajo control indígena o de caudillos locales fueron límites al capitalismo? Esto también lo mencionamos, pero a ver cómo lo pudieron armar de manera escrita. Y, profe, yo puse porque no podían producir ni expandir el comercio. Y bueno, citando acá, ¿no? El texto dice, pasa que es largo, aun cuando las nuevas oportunidades de desarrollo capitalista movilizaron a los agentes económicos y produjeron ajustes y desplazamientos en las actividades productivas tradicionales, tal movilización encontraba prontamente límites objetivos, con mercados muy localizados, población generalmente escasa, rutas intransitables, anarquía monetaria, bueno, toda ¿no? Y encontraban, dice, para los sectores económicos dominantes que encontraban en la apertura hacia el exterior creciente terreno de convergencia para la homogeneización de sus intereses. La superación de tales restricciones pasaba por la institución de un orden estable. Y ahí ya viene la pregunta 7. Bien, que tiene que ver justamente con el orden y el progreso. Pero bueno, o con la cuestión social. Pero bien, era, en principio, como vos lo recontra sintetizaste, pero está perfecto porque tiene que ver con eso. Eran limitaciones a la comercialización, a la posibilidad de acumulación. En definitiva, cuando nosotros hablamos de programas económicos, cuando hablamos de capitalismo, cuando hablamos de la posibilidad de instrumentar un mercado nacional, de lo que estamos hablando es de un modelo de acumulación. Modelo de acumulación es cuáles son las actividades que generan ingresos y quiénes la acumulan. No es lo mismo un desarrollo industrial que un desarrollo agroexportador, porque son distintos los sectores sociales. No es lo mismo un sector que concentra todos esos ingresos en la cúspide o en los sectores más poderosos que un modelo de acumulación donde hay redistribución de la riqueza. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, para poder instaurar ese modelo de acumulación, tenían que vencer todas estas limitaciones, que además, si vamos una por una, algunas ya las mencioné durante la explicación, tienen que ver justamente con favorecer la conectividad con los puntos de intercambio, tienen que ver con que exista papel moneda. Piensen, aquellos que son jóvenes, quizás lo recuerden de cuando eran chiquitos, aquellos que no somos tan jóvenes lo hemos padecido, lo que fue el 2001 con los bonos y con todo ese papel moneda que circulaba a nivel nacional y a nivel provincial. Teníamos los patacones, los Lecop, los Secacor, digamos, había un montón de bonos que no valían nada. Eso, el ticket canasta. El ticket que te pagaban el Sí, sueldo con me ticket acordé. canasta. Sí, digamos, eso por un lado atenta contra tu poder adquisitivo y además desfavorece absolutamente la posibilidad de desarrollo económico o de inversión. Entonces, pensemos lo que debe haber sido la situación previo al establecimiento de un papel moneda circulante un poco más fuerte que unifique todo ese mercado. Lo mismo con haber mencionado antes que faltaba mano de obra, por eso la necesidad de la llegada de la inmigración, el hecho de que toda la Patagonia esté bajo el control de pueblos originarios, digo, la famosa llamada campaña al desierto, que no estaba desierto, tuvo como función incorporar esa región no solamente a nuestro mercado, como producto de soberanía, sí claro, pero además incorporarlo de manera económica. Una vez que se incorpora, además de lotearse todas las tierras que quedan en manos de esa oligarquía terrateniente que ya tenía tierras en la región pampeana, se empieza a desarrollar la producción ganadera ovina. Y entonces se empieza a exportar no solamente la lana, sino también la carne de oveja, que es el boom hasta el desarrollo del frigorífico y la exportación ya de medias reses y de producción vacuna. Entonces, pensémoslo también, como decíamos en las primeras preguntas, cómo van de la mano. Modelo de acumulación, límites al capitalismo con esta instrumentación de un mercado nacional o de relaciones económicas que favorezcan a un sector puntual de la escala social. La séptima pregunta, acá había que vincularlo un poquito con Portantiero, era relacionar los conceptos de orden y progreso en la formación de los estados con el contexto del surgimiento de la sociología como ciencia.
Orden y progreso, ¿orden contra qué? ¿Orden sobre qué? ¿Progresar en qué sentido? Piensen que esta frase orden y progreso está en la bandera de Brasil. O sea, de alguna manera, Brasil, Argentina, los países latinoamericanos lo tenían muy presente estos valores. El lema de la administración de Julio Argentino Roca era administración y orden, que también de alguna manera se vincula un poco con administración y paz, se vincula con el orden y el progreso, por la razón o por la fuerza, dice el escudo chileno. Digamos, es una idea de que es necesario el orden. Tomándolo en cuenta a partir de la descripción que hace Portantiero del momento en el que surge la sociología como ciencia. ¿Contra qué sería ese orden? ¿Contra qué desorden? ¿Contra un desorden provocado por qué? Te digo, profe. A No sé, ver. ¿hay otra chica? ¿Hay otra que quiere hablar? Sí, ¿alguien habló? Igual empezaba Patricia, después hablan más. Bueno, dale, yo lo tomé, Portantiero decía que la sociología era ciencia de la crisis, que daba respuestas conservadoras de orden y equilibrio. Y bueno, el orden que quería establecerse en Latinoamérica era sobre esto, ¿no? Que hablamos hace un ratito, de los, a ver, para qué lo tengo bien puesto acá, cuando dice que las unidades subnacionales, estados, provincias, departamentos, continuaban manteniendo fuerzas regulares propias, emitiendo su propia moneda, estableciendo aduanas internas o administrando justicia sobre la base de normas constitucionales y legales dispares. Imponer orden implicaba regularizar el funcionamiento de la sociedad, hacer previsibles las transacciones y regular los comportamientos. Ahí va. No sé si está bien ahí. Sí, sí, y me gusta esto de comportamientos, porque la sociología también apunta al comportamiento de las personas, con cierta regularización. Pensemos que Portantiero, cuando habla de esta ciencia de la crisis, habla de que la sociedad se desarmó por distintos motivos, en el caso de la sociedad europea por la irrupción del movimiento obrero, la revolución industrial, que genera todo un descalabro social que es necesario que una ciencia estudie para restaurar ese orden. Y acá lo que vemos es que los estados apuntan a no restaurarlo porque nunca existió, sino a implementar, a imponer determinado orden. Este desequilibrio entre provincias, uno lo menciona así nomás, fíjense todo el lío que hay por las clases presenciales en Cava y en Provincia de Buenos Aires. Y es una cuestión que estamos en un marco de una crisis sanitaria por 2 semanas o por un mes o por 2 meses, digamos. Imagínense lo que debería ser administrar un país donde cada provincia hacía lo que se le cantaba, tenía el dinero, su propio dinero, sus propias leyes. Había aduanas internas, la aduana interna obviamente que es lo peor que le puede pasar a un sistema comercial. Pensemos que los bloques regionales apuntan a quitar las trabas aduaneras entre países. ¿Sí? La Unión Europea, el Mercosur, apunta justamente a liberalizar esto. Imaginémoslo en lo que puede llegar a pasar en un país, donde entre provincias hay aduanas que evitan la circulación de los productos, de las personas o del dinero. Entonces, había que ordenar de alguna manera, pensando también desde el punto de vista del positivismo, que ese orden llevaba al progreso. Recuerden que el positivismo hablaba de una especie de escalera en la que los países más desarrollados ya la habían subido, y los países menos desarrollados, el camino al progreso era imitar lo que habían hecho los países más desarrollados. Entonces, de alguna manera tenía que ver con eso, por eso también es que era necesario incorporarse al mercado mundial, porque ahí entrábamos en relación con el mundo desarrollado. La generación del 80 en nuestro país, que es la generación de este contexto, decía que Argentina se tenía que incorporar al concierto de las naciones. ¿Sí? Era sentarse con las naciones más poderosas, como productor de bienes primarios, pero sentarse al fin para poder seguir un proceso que la llevara al desarrollo, que la llevara al progreso. Entonces, la idea de crisis, la idea de ciencia de la crisis, como decía Patricia, la idea de los comportamientos a nivel social, cómo era necesario justamente mitigar estos comportamientos que no eran deseados, no solamente desde el punto de vista institucional, sino también desde el punto de vista de las personas. Por eso es que también se combatía la utilización de lenguajes propios, ¿sí? El guaraní en la zona de lo que es Corrientes, Misiones, se lo combatió y se impuso el castellano, ¿sí? Que es una situación totalmente distinta a la que pasa en Paraguay, por ejemplo, donde se mantiene
o en el NOA, donde el quechua, que eran identidades culturales muy fuertes, también se las combatió para uniformar, para crear una identidad de alguna manera, donde siempre, obviamente, hay una supervivencia de esas identidades más profundas. Desde el inmigrante que mantenía su idioma nativo, y teníamos a esos italianos que mantenían el italiano, que mezclaban el italiano con el castellano, y salía el lunfardo o el cocoliche, y en las provincias donde también se mantenían las cuestiones nacionales, pero había una decisión desde el Estado central, sobre todo desde Buenos Aires, de uniformar. Y de que el idioma nacional, la historia nacional, los comportamientos nacionales, las decisiones, se cumplieran a rajatabla. Y la provincia o el país que se opusiera a eso, iba a padecer las consecuencias. Tenemos la guerra contra el Paraguay, donde Paraguay no quería incorporarse a ese concierto de las naciones. Y Argentina, Brasil y Uruguay lo hicieron bosta a Paraguay. O situaciones en las cuales había caudillos en las provincias que rechazaban el libre cambio porque sabían que la apertura económica iba en contra de los intereses de sus propias industrias locales. Y también esos caudillos fueron arrasados por todo ese orden que se impone a partir de mediados del siglo XIX, digamos. Se termina mezclando todo de alguna manera. Si digo algún dato o algo que ustedes no saben, paran, avisan y rebobinamos, digamos. Acá yo no parto de que todos tenemos que saber todo, porque no es así. Bien, vamos ya como para ir redondeando, si podemos terminar tipo 9. ¿De qué manera se ve la cuestión social relatada por Oslak en la película Tiempos Modernos? Sobre el final, Oslak hace una referencia a la cuestión social vinculada un poco a esto del orden y el progreso. La cuestión social en el sentido de la irrupción de los sectores populares, ¿sí? Cuestión social es la problemática que generan ciertos sectores a nivel social, que por no tener acceso a los mismos derechos, a los mismos bienes o al reparto de la riqueza, van a plantear cuestionamientos al orden social. En nuestro país está claro, a principios de siglo, los distintos inmigrantes, los obreros, que la pasaban bastante mal, vivían en estos conventillos apilados en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires, van a conformar los primeros sindicatos, van a conformar los primeros movimientos anarquistas, socialistas, ¿sí? Esto a lo largo de toda América Latina se ve, en Europa también, el movimiento obrero ya venía fogoneando la creación de sindicatos. Esto plantea una cuestión. A esto se lo denomina cuestión social, que es relatado sobre el final del texto de Oslak y que también es mencionado o es reflejado en la película de Chaplin. A ver quién pudo responder a esta pregunta. Bueno, profe, sigo yo. Yo no lo tomé sobre el final, yo tomé más para el lado de la página 9, que no sé si... Bueno, dale. Sí. Sí. Pero porque yo lo tomé en la parte de Chaplin cuando se arma la revolución y viene Sí. la policía y bueno, y Sí. se arma todo el desbarajuste. Bueno, Sí, yo puse dale. acá, ¿no? Lo tomé con la parte esta que dice, estos actos de involucramiento suponen al Estado como parte, lo cual implica reconocerle potestad para invocar un interés superior que subordina a los de las otras partes, extraer los recursos que posibilitarán sus intentos de resolución de las cuestiones planteadas. Como que el Estado interviene ahí para ser resolutivo en ese ámbito de la revuelta. Pero yo lo tomé por eso. Ahora vos me decís que es de la última parte y me perdí. No, pero está muy bien, y de hecho, en parte lo que les decía yo era que entre todos vamos armando las respuestas. Yo no me había fijado en eso, pero está muy bien lo que planteas, porque es una especie de mediador, retomando un poco a la definición que habíamos dado al principio, entre la sociedad, ¿sí? Y los conflictos que suceden en la sociedad. Es mediador Claro, a acá favor... dice, mirá, pero en todo caso siempre se hayan respaldados por alguna forma de legitimidad derivada del papel que el Estado cumple como articulador de relaciones sociales, como garante de un orden social que su actividad tiende a reproducir. Bien, no, está perfecto. Ya te digo, eso se me había Todo pasado. en la misma página. Así que va bien. ¿En qué página está? En la página 9, ¿no? Perfecto. Sí, en la página 9. Bien. Había otra forma de entrarle a la pregunta, que era como yo la había pensado, la respuesta, que tenía que ver con
como decía, con la parte del final donde habla del orden y del progreso y de la cuestión social, la problemática de la cuestión social y cómo el Estado con este monopolio de la violencia, chácate, ahí de alguna manera impone el orden. ¿Alguien pudo responder esto en este sentido en el que le estoy mencionando o desde otro lugar? Vamos, que ya terminamos, hoy terminamos antes. En Yo no la última respondí. parte, En la última parte, a ver, sí, Melanie, ¿querías decir algo? No, que yo no respondí eso, no llegué a responder eso. Ah, ¿no llegaste a esa pregunta? Está bien, está bien. ¿Alguien que sí haya llegado? Sí, en la última parte, Araceli. sí, en Pero- la última parte decía que ni los problemas del orden ni los del progreso acabaron por resolverse nunca. Lo fueron solo en el estricto Ahí va, sentido ahí de que va. la intervención protagónica del Estado durante una crucial etapa histórica se eliminaron las diversas fuentes de contestación en la implantación de un sistema capitalista, se regularizaron y garantizaron las condiciones para que las relaciones implicadas en este sistema se desarrollaran y se asignaron recursos a la creación del contexto material que facilitara el proceso de acumulación. Bien. Bueno, y eso yo lo vi más parte desde que la película en realidad nunca se resuelve el problema de el orden ni del progreso, porque sigue habiendo largas colas y filas para poder conseguir un trabajo y siguen siendo varias personas las que se terminan excluyendo. Y sigue siendo una necesidad, agregando lo que vos bien decís, el Estado como guardiano, custodio del orden, ¿sí? Sí. Siempre con un interés, a ver, no como un sector neutral. Después vamos a ver que hay debates en torno a si el Estado es neutral o no, pero lo cierto es que acá lo que vemos es que hay un marcado interés en favor de las clases dominantes, porque los palos van a los trabajadores que reclaman, ¿sí? Yo lo había pensado desde la siguiente cita. Cuando a comienzos de este siglo empezó a agitarse la llamada cuestión social, cuando décadas más tarde el redistribucionismo populista debilitó las bases de acumulación de los sectores económicos dominantes, o cuando más recientemente los movimientos subversivos amenazaron la propia continuidad del capitalismo como sistema, la cuestión del orden fue una y otra vez reactualizada, que es un poco lo que decías vos, Araceli, y un poco también lo que decía Patricia, esta cuestión de la necesidad del orden constantemente, ¿sí? Ya sea cuando existía la cuestión social, en la formación de estos estados, luego en el siglo XX, cuando va a haber pujas por la distribución del ingreso, o inclusive en momentos en que la violencia política fue bastante fuerte, siempre fue necesario el rol del Estado ahí como ordenador y como quien impusiera el orden. Que vuelvo a decir, esto no es sinónimo de que ese orden sea justo. Obviamente que no, va a tener que ver con quiénes son los sectores que están detrás de ese poder y que se apropian de alguna manera del Estado. Si nosotros pensamos el siglo XX como un siglo en el que hubo golpes de Estado, claramente ese orden va a ser un orden que no responda al interés de las mayorías. ¿Se entiende? Porque si tienen que tomar el poder por la fuerza, es porque claramente ahí hay una imposición que va contra la voluntad de las grandes mayorías. Pero bueno, queda para otro momento. Para ir cerrando entonces, como les decía, me parece que es más interesante esta dinámica de clase, ¿sí? En la que también hay un poquito más de interacción. Vamos a tratar de repetirlo para las próximas clases, como les decía, las clases anteriores. La clase que viene nos estaríamos encontrando, esperen que ahora tomo lista y les cuento algo, nos estaríamos encontrando a las 6 de la tarde, para trabajar con los textos de Cabarós y estos dos textos que están en la plataforma y que en el campus, y que de alguna manera hacen referencia a las formas de Estado que surgen luego de la formación del Estado. Digamos, las formas de Estado, las formas de gobierno que surgen, los estados oligárquicos, en esta etapa liberal de incorporación al mercado mundial. Bien, lo que les quería comentar, recordar en realidad, y si no lo sabían, lo mencionamos porque nos pidieron que lo recordemos desde las autoridades de la facultad, es que nosotros tomamos lista como una cuestión más que nada de tener un control de cómo van nuestras cursadas y cuántos estudiantes hay, si alguna persona deja, etc. Pero que recuerden que por el reglamento que se aprobó el año pasado en el marco de la pandemia, la presencialidad, o sea, el hecho de tener faltas o de no poder estar presente en algún Zoom, no implica
una consecuencia directa en la continuidad de la materia. ¿Sí? Si bien hay un requisito de presencialidad y de tener un 80%, 80 y pico por ciento, esto se pone entre paréntesis, ¿sí? Mientras estemos en esta situación de cuarentena y de pandemia. Yo les recuerdo porque si bien tomo lista, no es con un fin de quien está ausente se queda libre. ¿Sí? Es un control a nivel interno. Es más que nada por eso. No sé si lo tenían en claro esto. No, no sabía. La verdad que no. No sabíamos esa parte. Bueno, ahora no se conecta más nadie. El lunes estoy solo. Profe, el lunes se conectan 10, no tenía que decirlo. No lo tenía que decir. No, bueno, nada, yo calculo que otros profes también se los van a comentar para que no piensen que algunos tomamos lista, otros nos toman lista. Bueno, a ver, la idea es. En las otras materias te vamos a echar la culpa a vos, te aviso. Sí, seguramente. Sí, incluso hubo gente que faltó a varias clases y estuvieron preguntando, tipo, como que controlaron eso. No, es que sí, en ese sentido sí. Yo de hecho, si hay gente que está faltando, voy a preguntar para saber si dejaron la materia o si tuvieron algún tipo de problema. ¿Sí? Claro. Nosotros llevamos este control justamente para saber, por un lado, si hay deserción, o sea, en la materia mía creo que hay 70 y pico de inscritos, hoy hay 59, para ver si es que están ausentes o si dejaron la materia, porque eso hace la diferencia. Y en segundo lugar también para saber a ver qué tipo de problemática hay, porque capaz hay problemática de conectividad o lo que sea. Nosotros estamos teniendo esta regularidad de tener casi todos los lunes Zoom, pero bueno, en la eventualidad de que se nos complique la conectividad, pensaremos otra forma. ¿Sí? A ver, colgaremos las clases, colgaremos algo, bueno. La posibilidad de que puedan grabar las clases también me parece que ayuda a que si alguien no se puede conectar justo ese día pueda acceder a la clase. A ver, la idea del... ¿Con todas las materias o solamente con la suya? ¿Qué cosa? Lo del presente y lo de grabar las clases. Entiendo que con todas. Entiendo que con todas. Esta es una indicación que ya se nos dio cuando empezó la cuarentena. La indicación que se nos dio desde las autoridades de la facultad fue que tratemos de facilitar de la mejor manera posible la cursada. Eso implica, por un lado, poner entre paréntesis el tema del 80% de presencialidad, y en segundo lugar, el tema de que si quieren grabar las clases, a ver, yo lo vuelvo a explicar, no lo grabo porque mi computadora ya vieron lo que es, pero lo graban ustedes y es lo mismo, el año pasado nos manejábamos así, había un estudiante que se encargaba de grabar, lo hacía circular con sus compañeros, y de alguna manera todos tenían acceso a las clases pudiéndose conectar o no. Claro, porque por ejemplo en otra materia, la profesora no nos deja grabar las clases porque dice que si las grabamos, tipo vas a faltar y después ver el video y que así no sirve. Y bueno, a muchos nos sirve ver la clase de nuevo para repaso. A ver, son criterios. Yo no les digo que hay una obligación de grabar la clase. Si nos pidieron que demos una mano, en ese sentido, mi forma de colaborar es esto. A ver, a mí no me molesta. Claro. Pero lo cierto es que también necesitamos del otro lado que haya algún tipo de colaboración, porque vuelvo a decir, si el lunes que viene no hay nadie, porque la clase se graba o porque no es necesario tener el presente, como que no sirve tampoco. ¿Sí? Pero nada, quería aclarar esto porque, vuelvo a decir, las autoridades nos pidieron que recordemos esto, y como para que no piensen que uno está tomando lista como un control así medio policíaco, sino que tiene que ver con una cuestión más que nada administrativa, con ver cómo vienen los presentes. Por suerte, la gran mayoría de la gente que empezó sigue, son pocas las personas que han dejado, que tienen muchas ausentes, así que bueno, esperemos llegar así al fin del cuatrimestre y a fin de año. Profe, igual digamos, las faltas, el porcentaje que tenemos, ¿influye a la hora de dar un parcial o un final, no? Tenía entendido. Este año no. Este año y el año pasado no, por la situación excepcional en el marco de la cuarentena y de la pandemia. Okay, es una medida que se aprobó, ya les digo, el año pasado para toda la facultad, para las tecnicaturas, para las licenciaturas. Y ustedes son una tecnicatura universitaria, así que aplica tranquilamente. Lo que sí, así como les digo una cosa, les digo otra, vuelvo a decir, es necesario también una colaboración del otro lado. O sea, si nosotros los profes de repente nos empezamos a encontrar que los Zoom se conectan 5 personas, y bueno, ahí la situación digamos que no marcha.
esto es una situación excepcional para quien tiene un problema laboral, para quien tiene un tema de conectividad, para que si llueve se nos complica con la luz, etc. Yo creo Bien. igual que con esta profe no nos estaría pasando eso, porque ejemplo, hoy en mi barrio por lo menos llovió y hubo, o sea, se cayeron muchos postes de luz y todo, y si le digo que tengo problemas con eso, es como que no le va a importar, no tiene ningún criterio en ese sentido. Inclusive está con las cámaras. ¿Cómo? Claro, o con el volumen, ejemplo, yo el viernes pasado no podía porque una vecina estaba con música a todo volumen porque era su cumpleaños, y es como que si no hablas se enoja, o si no prendes la cámara por cierto motivo también. Siento que ella no está teniendo accesibilidad en ese caso. Por suerte me pasó hoy lunes esto de lo que se cortó la luz, pero si me llega a pasar un viernes y me quedo sin datos o lo que sea, no, por más que exista a la mitad de la clase, no le estaría interesando. La verdad no sabría qué contestarte. Yo intento de aplicar este criterio, que esto no me hace ni más bueno ni más malo. Digamos, hay distintos criterios, hay distintas formas de ver la situación. Nada, me están diciendo que es un viernes. Yo los viernes estoy en el segundo cuatrimestre, Estado y Sociedad, y bueno, a veces se complica, porque la gente los viernes está más cansada y de repente no aparece, y es difícil llevar una clase ya de por sí. Así es complicado, imagínense con cámaras apagadas o sin gente, se complica más. Después, lo demás corre por cada docente, no voy a hablar de otros docentes, pero bueno, mi criterio es ese. Y si en algún momento llega a surgir algún tipo de problemática a nivel personal, lo charlamos, y si surge alguna problemática así a nivel grupal, también lo charlamos de manera grupal. A ver, mi intención no es molestar a nadie, estamos pasándola mal todos. Digo, yo quisiera salir a una birrería a tomar una birra y de repente no podemos. Entonces, bueno, tratemos de llevarla como mejor se pueda. Ok. Bien. Bueno, hecho esta aclaración, si llegan a surgir otras dudas así, no con otros docentes, no de otros docentes, pero digo, alguna otra duda de procedimientos o lo que sea, pregúntenme, lo charlamos, lo vemos. Son cuestiones que a veces cuando uno está de manera presencial salen solas, y así esto es como que nos conectamos, damos la clase, nos vamos, y a veces quedan dudas y está bueno charlarlas. Bien, Acevedo